Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, a este espacio como pez en el agua, en la 4TV, donde estamos conversando con muchas personalidades distintas, experiencias vitales diferentes, tradiciones diversas. Hoy nos acompaña nuestra compañera Nelly Martínez. Ella es tallerista en Pilares, en lengua de señas mexicana. Y pues estamos muy contentos de que esté con nosotros. Bienvenida, Nelly. Y nos va a apoyar para hacerle de intérprete en esta conversación nuestra compañera Nadia Erros, que ya ha estado con nosotros. Ella es coordinadora del área de diversidades funcionales, diversidad funcional de Pilares, y ahora va a ser intérprete y entonces nos va a mostrar el trabajo que se realiza en esta compleja y maravillosa tarea que llevan a cabo tanto desde la coordinación como desde los talleres. Bienvenida, Nelly. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy contenta de estar aquí en la 4TV. Muchas gracias. Sí, no, es un auténtico placer para nosotros. Y pues, Nelly, platícanos, por favor, primero para iniciar, ¿cómo te acercaste a los talleres en Pilares? ¿Cuál es tu experiencia? Y brevemente, pues, ¿cuál es tu historia? Nárranos, platícanos cuál es tu historia y tu llegada a los talleres de Pilares. Claro, con gusto. Voy a explicarles un poquito de mi historia, cómo empecé, cómo llegué a trabajar en Pilares. Yo llego en el 2019. Es un proyecto, no sabía qué era. Investigué, estuve viendo. Fuimos a juntas, a varias reuniones y nos explicaron qué era lo que había en Pilares, ¿no? Que eran diferentes talleres en donde se enseñaban diferentes habilidades, ¿no? Las personas enseñaban su habilidad. Entonces, pues yo podía enseñar lengua de señas, porque pues ya tenía experiencia como maestra en lengua de señas. Entonces, me servía esa experiencia para ingresar a Pilares. Me gustó mucho. La verdad es que me gusta mucho este trabajo, es un proyecto muy bonito porque hay diferentes pilares. Hay lugares donde se puede aprender lengua de señas, pero se paga. Uh-huh. Los cursos de lengua de señas son caros. Y entonces aquí en Pilares eso es lo importante, que son gratis, que las personas pueden tener acceso, se pueden sentir interesadas para aprender una lengua nueva para de la comunidad sorda. Es un idioma diferente, como el náhuatl, como la lengua maya, como el inglés. Pero pues la lengua de señas es igual. Las personas sordas siempre hemos tenido esta barrera de comunicación y ha sido difícil, pero ahorita pues esto ha servido para enseñar a las personas a comunicarse, a romper estas barreras, ¿no? Todavía hay muchas, por ejemplo, en los juzgados, los médicos. Ojalá que estas personas se interesaran a aprender la lengua de señas para quitar y romper estas barreras de comunicación con las personas sordas. Eso es muy importante. A mí la verdad es que me gusta trabajar mucho en Pilares. Ya tengo 6 años. Estoy por cumplir 6 años en el programa. Y hay muchas personas que han aprendido la lengua de señas, ¿no? Compañeros. También enseñamos braille. Enseñamos las dos cosas. Primero empecé a enseñar lengua de señas, pero luego aprendí braille. Y lo fui aprendiendo poco a poco con mis compañeros de trabajo, con otros talleristas. Me fueron enseñando cómo es este sistema de puntos. Yo la verdad es que no soy experta. Sé un braille muy básico, pero lo puedo enseñar. Pero pues mi fuerte es la lengua de señas. Sí, no, y además lo importante que se pone de relieve es que lo compartan, ¿no? En un momento de la historia por la que pasa nuestro país, que es este momento de la cuarta transformación del segundo piso, en donde el objetivo principal es garantizar el ejercicio de los derechos de las poblaciones, el ejercicio de los derechos del pueblo y sobre todo de los que han sido más marginados, más discriminados, ¿no? Y romper estas barreras es fundamental, ¿no? Sin el trabajo de ustedes difícilmente lo lograríamos. ¿Hay alguna motivación personal que hayas tenido de más joven?
como parte de tu formación que te llevara a Pilares, o fue la necesidad de compartir tu conocimiento concretamente lo que te llevó? Sí, la verdad, a mí me gusta compartir mis habilidades, sí, pero también me gusta compartir, enseñar y que me enseñen, aprender con igualdad, ¿no? A mí es lo que me gusta, tener igualdad, aprender de todo, porque la verdad es que todos los días se aprenden cosas bonitas, se aprende algo nuevo. Y es mejor seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo soy sorda y no escucho nada. Las personas oyentes pueden escuchar y tienen mucha información. Hay mucho vocabulario, pero nosotros no. Entonces, de repente hay conceptos, hay palabras que no sabemos qué es lo que son, ¿no? Y entonces yo le pregunto a mis compañeros y me explican. Y entonces eso es algo nuevo para mí porque aprendo más cosas, ¿no? Aprendo vocabulario y me gusta mucho compartir con las personas, ¿no? Los conocimientos. Si alguien sabe algo que a mí me interesa, me gusta que me enseñen y yo les puedo enseñar lo que yo sé. Son experiencias que vamos teniendo y es compartir. Eso es lo que a mí me gusta. Y ahí en Pilares es para todo el público, es algo que hemos insistido mucho, ¿no? Pilares es para toda la gente, para todo el pueblo. Es gratuito, eso ya está pagado por nuestro pueblo, pero es muy importante saber, cualquier persona de cualquier edad se puede inscribir en los talleres para aprender lengua mexicana de señas, sí, lengua de señas mexicana, ¿no? Cualquier persona, cualquier edad, libre. Sí, no importa la edad, todas las personas pueden aprender, no importa si son niños, bebés, jóvenes, adultos, personas con discapacidad también. Todas las personas pueden estar en los talleres. Nosotros no le decimos a nadie, tú no puedes. Todos pueden. Porque, por ejemplo, yo tengo un recuerdo en la pandemia, en el 2020, cuando tuvimos que quedarnos en casa y hacer las clases en línea, cómo enseñábamos a las personas ciegas, ¿no? Ese fue una experiencia y un reto muy complicado, porque pues ya les habíamos enseñado el abecedario a las personas ciegas, ya sabían algunas cosas muy básicas, ¿no? Hablo de los talleristas que están con nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo replicarlo con los alumnos, con los usuarios? Entonces, hay que explicar con audiodescripción, se necesita mucha paciencia. Yo, por ejemplo, que si tengo uso de mi voz, pues yo les describía, ¿no? Por ejemplo, para la seña hola, les explicaba, ok, configuración de letra H en la 100 y el movimiento es hacia afuera. Entonces, si lo hacían mal, yo les tenía que explicar, ¿no? La mano no va hacia atrás, sino hacia el frente. Y fue un reto muy grande para mí, porque me di cuenta que yo podía hacerlo. Y entonces los grupos empezaron a ser más grandes y empezamos a trabajar en equipo, que eso es lo importante que tiene Pilares. Trabajamos en equipo para cambiar el mundo, para tener un país mejor. Sí, sin duda. Romper las barreras de la comunicación es un paso importantísimo, ¿no? Y por eso es tan importante la ampliación de este trabajo que hacen ustedes hacia otros sectores, hacia otros ámbitos profesionales, ¿no? Tú lo decías desde el principio, hacia los médicos, hacia los abogados, hacia la docencia en general, ¿no? Sabernos comunicar con lengua de señas, pues para romper todos juntos esas barreras. No es trabajo solamente de las personas sordas, ¿no? Sino que las personas no sordas también tendríamos que considerarlo como parte de nuestra formación cívica incluso. Sí, claro. También en la inclusión de las familias, porque a veces los papás no aprenden lengua de señas y no saben comunicarse con su hijo. Entonces eso es importante, que también las familias aprenden todos. Como lo mencionas, los médicos, todo es importante, pero las familias también. Sí, porque ahorita ya es muy común ver, por ejemplo, en las actividades políticas, ¿no? En el canal del Congreso, en los discursos de los dirigentes políticos, pues aparece un intérprete, ¿no? O una intérprete de lengua de señas.
Pero en el conjunto de las programaciones televisivas, en el conjunto digamos, del ámbito cultural, pues todavía no se difunde lo suficiente, ¿no? Hacen falta profesionales que enseñen y nos animen a practicar la lengua de señas, ¿no? Todavía. Y en Pilares, pues, que están a la vanguardia en ese sentido. ¿Qué recomendarías tú que pudiéramos hacer para ir ampliando este horizonte? Sí, ¿qué consejo les daría? Bueno, la verdad a mí me gustaría que en toda la República, sí, yo he visto que hay nuevos pilares, ¿no? Va a haber en los diferentes estados. Eso la verdad es que es muy emocionante, creo que es bastante bueno, pero hay una cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, con el idioma inglés. Todos pueden aprender inglés. ¿Por qué no hacemos la lengua de señas también obligatoria? Que desde niños, desde temprana edad, no importa si son sordos o son oyentes, que se les enseñe lengua de señas como un idioma adicional para mejorar la comunicación y la inclusión. Tener de verdad una educación inclusiva. Eso es lo que se necesita, ¿no? Así como el inglés es obligatorio, también en México se puede hacer obligatoria la lengua de señas. Claro, hablo solo de México porque, bueno, la lengua de señas no es universal, cada país tiene su propia lengua. Entonces, yo eso quisiera, que en las escuelas se enseñara la lengua de señas, que se enseñara braille, para tener una mejor educación, una educación más integral. Por ejemplo, en una escuela de sordos, sí hay algunas, pero un sordo le queda muy lejos esa escuela, porque son muy pocas las que hay. Y además, pues se paga, hay que gastar en transporte. Entonces, si en Pilares podemos tener un Pilares exclusivo para personas sordas, pues estaría mejor, porque entonces los sordos saben que ese Pilares es para ellos. Y eso les ayuda con su autoestima, los hace sentir mejor. Y además quitamos este problema de no poderlo pagar, ¿no? Entonces, sí, hay que aprovechar los Pilares, porque ahí podemos termina la primaria, la secundaria, porque los sordos pues muchas veces no tienen acceso a la educación porque no hay intérpretes en las escuelas, ¿no? Entonces los intérpretes tienen que ser profesionales, no podemos tener a cualquier persona como intérprete solo porque sabe lengua de señas, ¿no? La lengua de señas es un idioma y tiene que ser respetado. Entonces los intérpretes tienen que ser profesionales, tienen que ser claros con lo que están diciendo, para otorgar una buena comunicación con las personas sordas. Por ejemplo, nosotros usamos el español, pero la lengua de señas tiene su propia gramática, sí, es distinta. Entonces es importante que los intérpretes sean profesionales y conozcan esa gramática, ¿no? Entonces tengamos una buena lengua de señas, un buen nivel dentro de toda la República. Es tremendo, porque además me llevas a la siguiente pregunta, que es esto de, por ejemplo, para ejercer una carrera como las ciencias sociales, ¿no? Como la filosofía, ¿no? Para comprender y desarrollar los conceptos en lengua de señas. Se requiere un dominio y una práctica de la lengua de señas, pues que se tiene que aprender desde chiquito, ¿no? Y para que lo pueda hacer, pues cualquier persona, ¿no? En el mejor de los casos. Pero sí requiere una elaboración. O sea, tiene su propia gramática, es una lengua aparte, y entonces requiere de desarrollar los conceptos en su gramática, ¿no? Sí, eso sí es muy importante. Por ejemplo, que desde niños empiecen a aprender la lengua de señas. Quizás ya cuando son adultos quieren aprenderla, está bien, no pasa nada, pero sí es importante que entiendan los conceptos, la gramática, que sepan que la lengua de señas, la cultura sorda. Hay una bandera que representa la cultura sorda, la comunidad sorda, está aprobada por la WFD, que es la Federación Mundial de Personas Sordas. Es una bandera que representa a la comunidad sorda y es importante darle difusión a ella, porque es nuestra identidad. Por ejemplo, la compañera que es Hobbs, que significa hija oyente,
de padres sordos. Ujú. Ese es el significado de la palabra Hobbes. Es su primera lengua. Entonces eso es su lengua materna, es muy importante. Porque desde niño maneja la lengua de señas. Yo, por ejemplo, mi lengua materna, yo tuve oralización, yo nací sorda, pero mi mamá me llevó a terapia de lenguaje. Antes sí escuchaba con aparatos, escuchaba muy poco, pero ahora ya perdí totalmente la audición porque me dio una enfermedad, me dio vértigo periférico, y entonces perdí por completo la audición. Pero pues sí, cualquier persona puede aprender lengua de señas. Yo, por ejemplo, empecé a aprender lengua de señas ya grande, gracias a la comunidad sorda, que empecé a conocer a las personas sordas, y entonces lo aprendí muy rápido, porque antes pues yo escribía todo. Y después cuando aprendí la lengua de señas, pues no entendía por qué se escribía diferente, ¿no? Por qué tenía otra gramática, y ya poco a poco la fui entendiendo la cultura sorda, y entendí de qué trataba, ¿no? Ahora yo me siento contenta porque ya me siento con una identidad, ya me siento parte de una comunidad. Entonces, para mí, yo vivo en dos mundos, ¿no? En el mundo oyente y en el mundo sordo. No tengo barreras. Mi única barrera, por ejemplo, es cuando voy al médico, cuando necesito un abogado. La verdad es que la comunicación es un tanto difícil, pero es por eso que en Pilares tenemos tanta importancia por enseñar la lengua de señas aquí en México. Sí, o sea, todos tendríamos que aprender como educación básica, lengua de señas. Pero creo que básicamente los médicos, los abogados y los docentes tendrían así como parte de su formación tener lengua de señas, ¿no? Una pregunta que parecería reiterativa, pero creo que es importante. O sea, señalar esto, que la lengua de señas es un idioma en sí mismo, ¿no? Tendemos a pensar, los no sordos, que hablas español con lengua de señas, o hablas inglés con lengua de señas, o hablas otro idioma con lengua de señas, pero no, es un idioma en sí mismo la lengua de señas. Eso es muy importante, porque incluso es una forma de estructurar el pensamiento también distinta. Sí, así es. Tiene un orden distinto, una gramática distinta. Por ejemplo, quiero explicar algo para ver si queda un poquito más claro. Por favor. En español decimos la casa de mi abuelita está grande y bonita, de color verde. Si interpretamos eso, pues se ocupan muchas señas. Pero, por ejemplo, los sordos decimos casa bonita, color verde, mi abuelita. Uh-huh. Y entonces el concepto se entiende más rápido y la comunicación es más fluida. Pero, pues sí, se necesita aprender desde lo básico para poderlo comprender mejor a través del tiempo. Pero necesitamos conocer bien el idioma, porque a veces hay algunas señas equivocadas, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, que las personas aprenden y a veces enseñan señas que no son correctas, ¿no? O no van con la gramática. Entonces es importante que se acerquen a las personas sordas para que aprendan como debe de ser, ¿no? Porque es su lengua y ellos la saben usar correctamente. Pero pues sí tenemos esto de las redes sociales que se da mucha información falsa, Sí. ¿no? Entonces debemos de cuidar mucho nuestro idioma. Para nosotros vale oro. Sí. Igual que el inglés, no se puede cambiar la gramática del inglés, no podemos hacer nuevas palabras en inglés. Eso mismo, la lengua de señas es igual, ¿no? Hay que respetarla, es nuestro idioma, es el idioma de la comunidad sorda. No, pues sí. Y además hay para cerrar, un elemento que es muy importante que forma parte de lo que nuestro pueblo está haciendo en esta cuarta transformación, en este segundo piso, que es el tema de la inclusión, ¿no? Ustedes están trabajando a nivel muy profesional en un espacio que son los Pilares, que son una primera avanzada. Ahora será a nivel nacional todo este esfuerzo, pero justo el tema de la inclusión, ¿tú cómo vives no sé si es correcto que le diga, esta lucha personal y colectiva
por la inclusión, por el reconocimiento y el ejercicio de derechos de las comunidades donde trabajas. ¿Cómo lo vives tú y hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue en el trabajo que tú estás desarrollando? Para una mejor inclusión, me gustaría que las personas de verdad tuvieran un gran corazón para aprender un nuevo idioma. No hagamos inclusión por hacerla, no, hagamos una verdadera inclusión, aprendamos lengua de señas bien. Eso es una parte. Otra, a mí en un futuro me gustaría seguir enseñando lengua de señas. A mí me apasiona mi trabajo, me gusta mucho. Para mí es mejorar el país a través de la lengua de señas. La verdad es que esta invitación a la cuarta transformación, nosotros ya tenemos 6 años trabajando en Pilares y yo me siento contenta porque pues la presidenta Claudia va a continuar con el proyecto. Ella como persona, la verdad es que esta idea de tener los talleres gratuitos y eso nadie lo había tenido con nosotros. Entonces esto de seguir trabajando, de seguir enseñando la lengua de señas y el braille es muy importante para mí. Pues muchas gracias. Y pues estaría bueno ahora también, porque está el Pilares para crecer como proyecto, pero también pues están las universidades Rosario Castellanos y pues igual estaría bien incorporar una licenciatura o algo así, ¿no? Una carrera en lengua de señas mexicanas, ¿no? No sé si sea mucho soñar o si eso sea algo que se pueda ir empujando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, la verdad es que eso es muy importante. Eso es lo que nos falta, ¿no? Una licenciatura. Claro, en la Rosario Castellanos estaría bien, porque hay distintas licenciaturas. Por ejemplo, yo no estudié en la universidad, pero sí me gustaría estudiar, a lo mejor ahí en la Rosario Castellanos, que a veces no tenemos como la posibilidad económica para estudiar una licenciatura. Pero hay muchas carreras que no me llaman la atención, pero si hubiera una licenciatura en lengua de señas, para mí sería maravilloso, porque es mi pasión, es lo que me encanta hacer. La lengua de señas es lo que me gusta. Entonces, porque pues tiene sintaxis, es una cultura totalmente diferente y a mí me gustaría seguir aprendiendo. Y pues ojalá que sí existiera esta licenciatura, ¿no? Y a mí me ayudaría a superarme, porque eso es lo que quiero. No quiero quedarme estancada. Todos podemos aprender cosas nuevas para tener un futuro mejor. Igual yo tengo esta oportunidad de seguir aprendiendo nuevas cosas todos los días. Pues sí, nosotros también estamos aprendiendo mucho. Muchas gracias, Nelly. ¿Alguna reflexión? Una reflexión tuya, personal, que quieras compartirle a nuestro público, a todas las compañeras y compañeros que nos han seguido. ¿Qué reflexión les compartes para despedir nuestra charla? Bien, pues déjenme ver qué me dice mi corazón. Muy bien. Sí, eso respira. Yo la verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida por esta información, por esta invitación aquí a 4TV. La verdad estoy muy agradecida y me gustaría que los pilares siguieran, ¿no? Que no decaigan, que sigan fuertes como han estado hasta ahora, porque es una oportunidad de educación para todos los mexicanos. Y quiero agradecer también a la presidenta, a Claudia, porque es un proyecto muy padre que nos ha permitido a nosotros, las personas con discapacidad, tener un lugar en donde trabajar, porque muchas veces nos cierran las puertas, pero nosotros tenemos experiencia, podemos hacerlo, pero pues siempre por ser personas con discapacidad nos discriminan o nos hacen un lado, pero aquí nos abrieron una puerta. Entonces nosotros ya no tenemos miedo y les pedimos a las personas que no tengan miedo en acercarse a nosotros, ¿no? Las personas con discapacidad podemos trabajar, tenemos habilidades distintas y no nos gusta que nos hagan a un lado, ¿no?
todos somos humanos, todos somos personas, somos iguales y tenemos los mismos derechos. Nadie es mayor que nadie, ni nadie tiene un derecho que otros no tienen, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la verdad es que yo tengo sangre mexicana y que lo que quiero es un futuro mejor para mi país. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a Nadia por hacerla de intérprete. Y pues estuvo con nosotros Nelly Martínez. Nelly Martínez es tallerista en Pilares. Ella enseña lengua de señas mexicanas. Y Nadia estuvo con nosotros también como intérprete. Ella es coordinadora de diversidad funcional allí en Pilares. Y pues estoy muy agradecido con las dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted que nos mira allá en su dispositivo, en donde quiera que esté y a la hora que sea que esté usted viendo esto. No se le olvide ponerle el like, compartir el enlace de la 4TV, seguir la programación de la 4TV a las 12 del día, a las 8 de la noche y toda la programación del segundo piso de la 4TV para que no se pierdan nuestros contenidos y los comparta con toda su familia y con todas sus amigas y amigos. Recuerde siempre indignarse, tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquiera en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.